Buenas hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, hoy mi esposa Laura Quiroz y yo, Federico Montero, tenemos el agrado de llevarles una palabra del Señor. Para eso le vamos a pedir a Él y al Espíritu Santo que nos ilumine con esta palabra. Señor, bendito seas y alabado seas, tú que eres fuente de toda la vida y fuente de todo lo lindo, lo bello, que hiciste este universo precioso, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por todo lo que nos das todos los días, por tenernos bien, por vivir en Costa Rica, por estar viendo tus formas de trabajar, Señor. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y transgresiones, Señor. Y te pedimos también en el nombre de tu Hijo Jesucristo que sea el Espíritu Santo el que hable a través nuestro para hallar esta palabra al pueblo del Señor. Gracias, mi Dios, por todo. Amén. Amén, amén. Qué lindo compartir de nuevo con ustedes, hermanos, que el Señor me los bendiga, que todo lo que vayamos a compartir hoy sea dirigido por el Espíritu Santo. Hoy queremos hablar un tema muy interesante, muy bonito, en el que el Señor nos está llamando a todos en el Espíritu y es a ser entendidos. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, ¿verdad? Entonces vamos a compartirla con ustedes. Ok. La primera cita de que les vamos a hablar se llama La demanda de una señal. Está en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene revoles en cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Vean qué bonita es esta palabra y qué interesante porque el Señor les hace ver a los fariseos y a los saduceos que Él no les va a dar una señal porque ellos no saben interpretar las señales de los tiempos. Se cierran, están ciegos a ver lo que el Señor hace. Ya el Señor ha venido haciendo varias señales y ellos aún así le piden, haz una señal para saber que es del cielo. Pero no, el Señor les dice, no, ¿por qué? Porque ustedes no quieren ver, ustedes no están observando, no están entendiendo lo que está pasando en este momento, les dice. Ustedes pueden interpretar los signos de los cielos, si va a llover, si no va a llover, pero viendo al Señor levantar muertos, alimentar a 4,000 personas, hacer varios milagros, ellos no quieren entender que Él es el Señor, que viene de parte de Dios, sino que cegados por sus avaricias, cegados por su egoísmo, ellos no quieren ver que el Señor está ahí. Y por lo tanto, Él no hace ninguna señal, porque aunque ellos se lo demanden, Él no viene a cumplirle a ellos, sino cumplirle al Señor y a establecer su reino. Así Mamacita. es, qué increíble, ¿verdad? Qué interesante que ellos le estén demandando al Señor esas señales y el Señor que está ahí al frente de ellos, el que ya, bueno, ha hecho cualquier cantidad de verdad de señales, porque así lo vino Ujú. declarando, ¿verdad? El Padre en su vida, no las veían, estaban ciegos. Era tal el grado de religiosidad y de envanecimiento y de orgullo y de soberbia que no pudieron llegar a entender los tiempos y la presencia del Señor, que era el que traía, ¿verdad?, el cumplimiento justamente de esos tiempos. Y así nos pasa a nosotros el día de hoy. Hay que ver cómo nosotros le tenemos que pedir al Señor ser entendidos. Qué importante ser entendidos. De hecho, si nosotros nos vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, ahí nos va a hablar de la tribu de Isaacar, como el rey David, algunas tribus pelearon a favor del rey David, ¿verdad? Para ganar una batalla. Y cada tribu se caracterizaba por ser o varones que tiraban bien las piedras o que tenían alguna habilidad con las ondas, con el arco, con rostros aguerridos y de todo, pero algo que decía,
de la tribu de Isaacar, que está en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Lo vamos a leer. Dice así la palabra: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto está hablando, aquí si ustedes lo leen, para que se den el tiempito de leerlo, qué interesante, cómo caracteriza cada tribu su manera de guerrear, de pelear, ¿verdad? Sus armas de guerra, pero cómo, cuando habla de la tribu de Isaacar, lo que dice es que son entendidos en los tiempos y que sabían de lo que tenía necesidad el pueblo de Israel. Hoy el Señor nos está hablando, y el Señor Jesús nos está hablando también a través de la cita que leyó mi esposo, lo importante que es ser entendidos en los tiempos. Nosotros vemos los tiempos naturales y decimos, uy, mira, está oscurísimo, seguro va a llover. Ay, mira, y todas las señales que vemos en que si salen las golondrinas, que si pasan los loros, ¿verdad? Volando, entonces ya nosotros decimos, ay, ya viene el tiempo del verano, ay, ya viene el tiempo del invierno. Y nos vemos como entendidos en las señales de los tiempos naturales. Pero lo más importante ahora es saber las señales de los tiempos en que se manifiesta el Hijo del Señor. Los entendidos en los tiempos son personas que escudriñan que la palabra. Porque si nosotros queremos ser entendidos en los tiempos conforme a la voluntad del Señor, tenemos que escudriñar las escrituras. Vean, ahí nos dice, nos va guiando la escritura cuáles son los tiempos en los que se ha manifestado, ¿verdad? Toda la voluntad del Padre. También son personas que nos orientan sabiamente. ¿Por qué? Porque al ser entendidos en los tiempos, saben qué es la voluntad que Dios quiere, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, y nos la hacen saber. Tienen un discernimiento santo en el ámbito espiritual, porque al tener agudos los sentidos espirituales pueden discernir, mira, esto que está ocurriendo ahora viene de acuerdo a la palabra que habla en el libro de Daniel, o en el libro de Isaías, o en el libro de Apocalipsis. Aparte de eso, tienen una autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué la autoridad? Porque no es una vana autoridad de hombres, es una autoridad porque están caminando y están siendo dirigidos por la palabra. Son leales a los principios del reino, a lo que Dios ha establecido para que nosotros caminemos conforme a lo que Él nos va señalando, ¿verdad? Esto es lo hermoso de ser entendidos en los tiempos. Y es muy hermoso también porque la palabra dice acá en el versículo 32, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer. Qué maravilloso y qué paz nos puede generar a nosotros en medio de esta tormenta y en medio de este caos y de todo lo que estamos pasando, que hayan entendidos en los tiempos. Porque aunque tengamos que pelear las batallas y aunque tengamos que enfrentar muchas situaciones adversas, que las vamos a enfrentar, que las estamos enfrentando y que lo tenemos que hacer, no hay nada mejor que ser entendido en los tiempos. Nosotros nos podemos preguntar ahora, bueno, ¿en qué tiempo estamos? Ya el Señor ha hablado y ha dicho a los entendidos, a los que han escudriñado la palabra, a los que están en el secreto, a los que doblan las rodillas, a los que tienen esa comunión con el Señor. ¿Para qué? Para poder ser entendidos, para que el entendimiento se abra, para que se caigan las vendas y los velos, ¿verdad? Que hay, y la sordera espiritual. Así empieza uno: Señor, límpiame, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname de mis pecados. Yo quiero que me limpies, Padre. Yo sé que vengo a ti con un montón de pecados, de inmundicia, pero necesito ser limpio. ¿Por qué? Porque yo quiero ser entendido, Señor. Yo quiero saber en qué tiempo estamos. Yo quiero cumplir tu palabra. Yo quiero tener, Padre, discernimiento santo. Entonces voy a doblar mis rodillas, voy a empezar a escudriñar la palabra, voy a ver qué es lo que me está hablando la profecía en el libro de Daniel, voy a ver qué me está diciendo el Señor Jesús, como en esta cita bíblica que hablaba mi esposo, ¿verdad? Donde el mismo Señor está diciendo, interpretan los tiempos porque ven las nubes, ¿verdad? Si va a llover o no, pero no interpretan
o no saben discernir, o no tienen entendimiento en el tiempo que están viviendo cuando yo me estoy manifestando. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿qué tiempo estamos viviendo nosotros? Nosotros estamos viviendo el tiempo final, los tiempos finales. Somos la última generación y pidámosle al Señor ser entendidos, escudriñemos la escritura. Tenemos que en estos tiempos finales buscar más del Señor, buscar más apasionadamente y predicar a Cristo a todas las naciones. Cada vez que tengamos la oportunidad, tengamos una persona, si a la persona ya le da vergüenza, a veces hay gente que no haya cómo hablar, ¿verdad? Tal vez, o decirle a una persona o expresarle, o por la misma situación que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, por lo menos llevemos las citas bíblicas, ya sean esas palabritas que venden, consigue una, ¿verdad? Uno de esas palabritas o escribe uno a mano, no importa, con la sencillez, una cita bíblica, una palabra, la palabra es viva y eficaz. La palabra no regresa vacía, es palabra de Dios, no es palabra de nosotros. Entonces tenemos que predicar a tiempo y a destiempo, por una llamada telefónica, por un mensaje y repartir, no importa que no conozcamos a las personas, muchas veces esa persona está necesitando esa palabra y así estamos evangelizando y llevando lo que el Señor quiere, el mensaje a las naciones y a los pueblos. Pero sobre todo, hermanos, doblemos rodillas. Es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de entrar en intimidad con el Señor y pedirle, Señor, yo quiero ser uno de estas personas entendidas en los tiempos. Quiero saber, Señor, qué debo de hacer. Entonces el Señor nos dice, bueno, ya estamos en las señales de Mateo 24, que ahí se los dejamos para que lo lean, ¿verdad? Como una tareita. Y el Señor nos está hablando de todo lo que está sucediendo en estos tiempos. O sea, más claro nos puede hablar el Señor. Entonces pidámosle hoy al Señor que nos dé ese entendimiento. Y démosle gracias porque Él a través de su palabra nos ha venido a traer la verdad que nos hace libres. Amén. Señor Padre Eterno, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho a través de tu palabra y nos has mostrado a través de los acontecimientos en la palabra, Señor, que es necesario ser entendidos en los tiempos. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que seamos como los de la tribu de Isaacar, Señor, que sabían de qué tenía necesidad el pueblo, Señor. Hoy te pedimos que abras ese entendimiento, sepamos nosotros de qué tiene necesidad el pueblo de Dios, de qué tienen necesidad las naciones para instruirlas, para guiarlas, Señor, para caminar conforme a tu voluntad. Padre, que así como dijo el Señor Jesucristo, necesitan ser entendidos en los tiempos, no hipócritas, no manejar informaciones por religiosidad, no, es con entendimiento, es con una comunión contigo, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales, Señor, y te pedimos un corazón humilde, Señor. Hoy nos humillamos, Señor, ante tu presencia, porque anhelamos ser instruidos, ser aconsejados, pero sobre todo, Señor, ser entendidos a través del Espíritu Santo en estos tiempos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo haces, Señor, y escucha nuestras oraciones. Padre eterno, todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesús nuestro Mesías. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor me los bendiga. Amén. Nos estamos viendo y que el Señor nos guarde, nos bendiga y nos llene de prosperidad. Amén. Hasta luego.